Mientras el sol se sumerge, la sombra alarga. Y a veces así se siente la vida. Como que el sol está bajando sobre mí y solamente hay una sombra de oscuridad. Y muchas veces en el camino de la vida, o lo que voy a llamar el camino de tu fe, sientes como que estás estancado o estancada, como que paraste, como que deberías de crecer, pero por alguna razón y no lo puedes explicar, te atoraste. Sabemos que hay más, pero no sabemos cómo cruzar de este valle de sombra de muerte, de duda, de una vez más entrar a un camino de fe. La elección, porque es mi decisión y tu decisión de escoger un paso de fe o vivir bajo temor. Y hay algunos de nosotros que hemos abrazado el temor y en sí es guerra espiritual. Porque la vida y la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y hay una guerra espiritual por tu alma, por nuestra paz y por el futuro. Entonces nos reunimos el día de hoy buscando consuelo, buscando dirección, pero también nos reunimos como guerreros del Espíritu, como soldados de Dios. Escuché una vez a alguien quien peleó en la guerra de Vietnam, que dijo lo siguiente. Dijo, ¿crees que te han entrenado para todo? Excepto cuando estás en una selva y balas empiezan a llorar, a tirar, y balas empiezan y las escuchas pasando y ves a tu mejor amigo a tu lado caer completamente muerto. ¿Pierdes conciencia? Dice, me hice del baño sobre mí mismo sin darme cuenta lo que mi cuerpo y cómo mi cuerpo estaba respondiendo. Dice, porque ahora todo mi entrenamiento y todo lo que me habían dicho y todo lo que yo conocía estaba bajo temor de que yo iba a ser el próximo. Es bonito hablar de fe en la iglesia. Es bonito conocer las escrituras que nos memorizamos desde niños, pero es otra cosa cuando es mi vida, mi familia, mi hogar, y yo estoy en medio de la guerra. Y vienen los momentos de oscuridad y los momentos de duda. Y a veces sentimos que el temor es muy grande. Pero el temor no debe definirnos, sino la fuerza de nuestra fe que nos capacita para vivir sobre el temor. Y nos sumergimos en las profundidades de las Escrituras y venimos a la iglesia para buscar consuelo. Y buscamos un viaje trascendiente que nos puede llevar sobre los límites de nuestro propio temor. Y entonces queremos explorar el día de hoy de cómo cambiar esta duda, este temor, este miedo y tener una fe más resuelta. Ahora déjame decirte lo siguiente. El problema a veces es que miramos que el problema es sumamente grande o tu temor es una neblina o una nube de la cual no has podido salir. Pero la palabra de Dios dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete, y se movería. Y déjame simplemente decir el día de hoy que cada uno de ustedes tiene el ingrediente necesario para mover montañas. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de ver milagros en su vida, aunque tal vez hoy estás bajo temor. Porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos el elemento de temor, pero también tenemos semillas de fe que Dios ha depositado dentro de cada uno de nosotros. La pregunta para nosotros el día de hoy, escuchando este mensaje, es: ¿qué paso tomarás el día de hoy
de continuar bajo el temor, bajo el miedo, o si sembrarás semilla en la presencia de Dios. Y esa semilla, ese paso de fe que alguien llamaría insignificante, será el comienzo de algo nuevo, de un nuevo camino, de una nueva cruzada. Y entonces que el mensaje del día de hoy sea nosotros sembrar semillas de fe. Ser un testimonio del poder transformador que Dios tiene sobre el temor de no sé qué va a pasar en mi hogar, no sé qué va a pasar con mi salud, no sé qué va a pasar con este matrimonio. Dudo sobre el futuro de mis hijos, tengo dudas en mi vida. Y es interesante para mí quien Moisés en Éxodo capítulo 3 ha vivido en un desierto. No sé cuántas veces Moisés se preguntó en este desierto, como nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué Dios? ¿Por qué me tienes aquí? Ya me tienes aquí toda una vida, 40 años, y a veces no es un mes, no es una semana. Es una batalla que ha arreciado y se siente a lo largo de tu vida como algo del cual nunca vas a salir. Y en medio de su batalla, Dios viene a Moisés y le dice: Moisés, quiero que salgas de este lugar. En el verso 12 de Éxodo capítulo 3, la palabra de Dios nos dice, si lo pueden poner en los comentarios, y a todos los que nos sintonizan por las redes, bienvenidos el día de hoy. Gracias por estar aquí. Estamos hablando de fe sobre nuestro temor. Y el primer versículo es Éxodo capítulo 3, verso 12. Para que lo anoten en los comentarios. Compartan el mensaje con un amigo, con una amiga. Déjenos saber de dónde nos sintonizan, en qué país te encuentras, en qué ciudad. Mándenos un saludo. Nosotros estamos en la comunidad de Chicago, en Estados Unidos. Cuando den una vuelta de visita por aquí, busquen en Google Freddy de Anda. Casa de Gracia es el nombre de nuestra congregación. Y les damos un abrazo y una bienvenida cualquier domingo que se acerquen aquí. Verso 12 dice así: y él respondió, ve, ¿por qué? Yo estaré contigo. Y es casi en estos momentos que la diferencia entre nosotros y los inconversos es una cosa solamente: que Dios promete nunca abandonarnos. Y no es cierto que la primera cosa que nos llena de temor es ¿dónde está Dios? Si Dios estuviese conmigo, yo no estuviese pasando por esta tormenta. Y esa es una mentira. Muchas veces fracasamos en entender que las tormentas son parte de la vida de toda la humanidad. Toda humanidad pasará por tormenta. La diferencia entre el que no tiene a Cristo y el que tiene a Cristo es que no pasamos las tormentas sin la ayuda del cielo y que necesitamos. La Biblia dice que no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Lloramos y dolemos y dudamos, pero tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Y entonces, lo primero que queremos hablar entre temor, tormenta, miedo y fe es una cosa. El porque estés en medio de una tormenta no significa que Dios no está contigo. Porque lo primero que el diablo va a susurrar en tu oído es: ¿dónde está Dios? Si Dios fuera bueno, no te dejaría pasar por esto. Si Dios fuera veraz, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué tormentan tu vida? ¿Por qué este viento? ¿Por qué este terremoto? Y la verdad es que nunca nos diéramos cuenta de nuestra fe si nuestra fe no es probada. ¿Te das cuenta si tienes verdadera fe o no tenemos fe cuando vienen las tormentas de la vida?
Y miro aquí que le dice, ve porque yo estaré contigo. Y la promesa de Dios es que no estamos solos. Quiero que anotes eso en tus notas el día de hoy. Caminamos por fe con la promesa de que no estamos solos. Algunos de ustedes se sienten solos, abandonados. Tal vez estás en un país que no es natal para ti. Tal vez has perdido tu trabajo. Tal vez te encuentras en medio de la soledad. Y la primera promesa que Dios te da es lo siguiente: todo el mundo, toda creación pasará por tormentas. La diferencia es que tú tienes acceso a Jesucristo. Tú tienes acceso a Dios. Les enseñaré referente a esto. Versículo 14 en Éxodo, el mismo capítulo, le dice así, Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. En otras palabras, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. He hablado de esto antes y se los vuelvo a repetir. Lo más importante que hago los días domingos no es pararme enfrente de ustedes. Lo más importante que hago el domingo y durante la semana es estar en la presencia de Dios. Poder no viene de lo público. Poder viene de lo privado. Este mundo te enseña que poder es lo que dice tu imagen. Poder es lo que enseñas en tu perfil de Instagram. Poder es la opinión de otros. Pero verdadero poder viene de la presencia de Dios en tu vida. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Si no has pasado tiempo en la palabra a solas, dejando que la presencia de Dios brille sobre tu vida, tu fe es débil. Y todo te asustará. Y te preguntarás dónde está Dios. Cuando Dios te estaba esperando esta mañana. Dios te estaba esperando el lunes. Dios tenía promesas para ti de su palabra. Dios quería acompañarte a través de doblar rodilla y pedirle y admitir tu debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en Éxodo 3:19 dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano ¿qué? ¿Cuál es la tarea? Muy, así le llama a Dios, no yo. Vete a Egipto. Dile a Faraón que deje ir a mi gente. No, pues, ¿qué húbole? Ya dijo Dios. ¡Ey, Faraoncito! Dios dijo que vámonos. Right? Así somos nosotros. Pues ya fui a la iglesia, ya cambié mi vida, ya no estoy fumando, right? Y ahora va a ser fácil. Y Dios dice, no. ¿Quién es Egipto? ¿Quién es Faraón? Faraón es un diablo, es un demonio. Y Egipto es una tipografía del mundo. Y entonces tú y yo enfrentamos los faraones de este mundo, los diablos de este mundo. Y enfrentamos el sistema inconverso que ha dejado a Dios fuera de sus decisiones. Tú y yo enfrentamos lo mismo. Y no va a ser fácil. Y miramos esta historia y le dice, mira, yo te lo voy a decir desde ahorita, Moisés. Faraón es un diablo y no te va a querer dejar ir con la gente. Faraón se va a oponer. Pero no te voy a dejar solo. Y yo creo que entre este camino del comienzo y el fin, te quiero dejar saber el día de hoy, no va a ser fácil. Pero no peleamos solos. Y me encanta, ¿no? Y mira lo que dice en el versículo 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Pero miren cómo los va a sacar. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Y es casi como que esto
es como que Dios dice, yo voy a extender mi mano y ustedes van a salir con poder. Pero no va a ser fácil. Y si quisiéramos, en cierta manera, Dios le dice, mira Moisés, yo voy a extender mi mano y van a salir con poder. Ahora, ¿quién va a ser la herramienta de Dios? ¿Cómo se llama él? Moisés. ¿Quién está en la mano de Dios? Moisés. ¿Quién es el representante de Dios? Moisés. ¿Moisés va porque fue su plan? No. ¿Moisés va porque un día se levantó y le dieron las ganas? No. Moisés va porque Dios le dice, esta es la voluntad de Dios para tu vida. Para esto te creé, para esto te puse sobre la faz de la tierra. Y aquí es donde viene el temor y la duda. El temor de saber que tu vida vale más, que hay propósitos eternos para tu vida. Que tu vida no solamente es correr en la corriente de este mundo y continuar como el resto de este mundo, sino que hay más. Pero Dios viene y te dice, pero los faraones, los diablos, el demonio, la guerra espiritual de este mundo no te va a soltar. Pero dice Dios, no te preocupes, yo voy a extender mi mano. Y van a salir con poder. Y es más, van a salir y cuando salgan, van a salir bendecidos, pero no van a salir sin lucha. No van a salir sin tener días donde dudan, ¿qué estás haciendo, Dios? ¿Tú sabes cuántas veces los israelitas, los líderes regresaron a Moisés y dijeron, oh Moisés, está difícil esto de liberación, Moisés? Mi pastor decía que si tú y yo, que si Dios en su gracia jalara las cortinas, el velo del mundo espiritual, temblaríamos de ver cómo los demonios trabajan y cómo están trabajando por nuestras almas y por nuestros hogares. Esto es guerra espiritual. Y entonces Moisés obedece. Y se me hizo interesante porque en el capítulo 7 continuamos con la narrativa de Moisés. Y mira lo que Dios nos dice en el capítulo 7 de Éxodo. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido, Dios, minúscula. Dice, yo te voy a poner en un lugar de autoridad. Esto es sumamente importante para cada uno de ustedes, ¿ok? ¿Moisés se sentía capaz, sí o no? No, seamos sinceros. ¿Ok? ¿Moisés la regó, sí o no? ¿Qué hizo Moisés? Dejó que su enojo lo controlara, asesinó a un hombre. ¿Cuántos de ustedes tienen deficiencias? Alcen la mano. ¿Cuántos de ustedes han cometido errores? ¿Qué te dice el diablo? ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie. Tú has cometido errores. Tú has pecado. ¿Tú quién te crees? ¿Alguien puede ser sincero conmigo y decir que eso no nos susurra el enemigo? ¿Y quién eres tú quién eres tú? Tú has fallado como esposo. ¿Quién eres tú para liderar tu hogar? ¿Quién es usted, esposa, quien le ha gritado a su marido y has dicho cosas? ¿Quién eres tú? ¿Quién crees que son tus hijos? ¿Tú crees que tú puedes? Y después nos empezamos a comparar con otros. Y esto es sumamente importante. Porque Dios dijo lo siguiente en el capítulo 3. Yo voy a extender mi mano. Y Moisés dice, ¿quién soy yo? Y esa pregunta creo que viene de deficiencias, de temor. Esa es la pregunta de temor. Y la pregunta de temor siempre nos dice, ¿quién soy yo? Y después me encanta. En el versículo 17 continúan con la narrativa, ¿no? Y si es todo lo que Dios nos da el día de hoy, pues saquemos lo que podemos sacar del mensaje. ¿Quién está en la mano de Dios? ¿Quién va a extender su mano? ¿Moisés está solo? ¿Quién es la vara en la mano de Dios? Moisés. ¿Qué es esto? Nada. ¿Qué lo hace poderoso? Que está en la mano de
¿Quién somos nosotros? Nadie. Pero en la mano de Dios. Moisés, yo te he constituido. Ahora tengan cuidado porque quiero tener mucho cuidado con la siguiente frase. Yo te he constituido Dios enfrente de quién. Moisés quería ser un Dios enfrente de Faraón. Moisés quería tener autoridad. No, Moisés huía de estas cosas. Vivimos en un mundo que quiere título. Moisés no quería título. Vivimos en un mundo que anhela poder. Moisés no lo quería. Pero necesito que todo mundo escuche lo siguiente. Es tiempo de que el pueblo de Dios tenga autoridad donde Dios nos ha dado autoridad. Necesitamos abrazar, a pesar de tus errores, a pesar de tu pasado, a pesar de tu vergüenza, a pesar de quien el diablo te dice que no eres. Yo te he constituido como un buen padre. Yo te he constituido como un esposo que va a guiar su hogar. Yo te he constituido como una mujer sabia de Dios. Yo he constituido a tus hijos como siervos y dardos en contra del enemigo. ¿Alguien me escucha el día de hoy? Yo huyo de título, yo huyo de esas cosas. Pero tampoco debemos correr de donde Dios te ha dado autoridad. Tampoco debemos correr de nuestra responsabilidad donde Dios dice, yo te voy a poner enfrente de unos niños para enseñarles la Biblia. Yo te voy a poner con un testimonio poderoso de donde yo te saqué. Yo te voy a usar. Y después llegamos al capítulo número 7. Y dice así, así ha dicho Jehová, en esto conoceráis que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en ¿qué? Pero espérame. ¿Qué tenía Moisés en su mano? ¿Quién estaba en la mano de Dios? Moisés. Y Moisés dice, ¿saben cómo van a saber que Dios está conmigo? Voy a golpear con la vara y yo soy el mensajero por el cual el poder de Dios fluye. Tú tienes dos opciones. Caminar en oscuridad, caminar en duda, caminar en temor. Y miren, díganme si no es cierto. ¿Cuántos domingos no has venido a la iglesia y has dicho, con la ayuda de Dios yo puedo? Con la ayuda de Dios mi vida va a ser diferente. Con la ayuda de Dios no voy a regresar. Y después llega el lunes y ¿qué pasa? Se arrecia una tormenta y se siente una oscuridad. Las mismas llamas del infierno te quieren lamer. La duda viene sobre ti. Arrecia algo. Y es como que todo lo que conocíamos, todo lo que escuchamos es con mucho respeto. Como el que estaba en la militar. Cae su amigo muerto. Y todo lo que escuchamos el día domingo ya no existe. Yo golpearé con la vara. La vara no era lo importante. La vara era Moisés en las manos de Dios. Y en medio de tu fe y tu duda, tienes que saber una cosa. Estoy donde estoy porque estoy en la mano de Dios. Estoy donde estoy y habrá tormentas, pero estoy yo en la mano de Dios. Faraón los dejó ir. Moisés, ay sí, mijito, ya váyanse. Hubo una guerra, una batalla, hubo un diablo ahí, hubo una guerra espiritual. Hay algunas cosas que no van a salir sin ayuno y oración.
Hay algunas cosas que no van a salir sin que nosotros nos dediquemos a nuestro Padre Celestial. Hay algunas cosas que no son por vista, dice la palabra de Dios, son por fe. Y algunos de ustedes han empezado un camino. Pero vienen las tormentas de la duda sobre nosotros. No tengas temor de ser esa herramienta de Dios. No tengas temor de hacer la voluntad de Dios para tu vida. Ahora déjenme decirle lo siguiente. Moisés, ¿qué tienes? Una vara. David, ¿qué tienes? Una onda. Saúl le quería dar su armadura, pero él dijo, no, el mismo Dios que me acompañó contra el león, contra el oso, me acompañará con este gigante. Pero terminaron ahí las batallas de David. Dios, te quiero edificar un templo. David, me has derramado demasiada sangre, tu templo no me vas a edificar. Pero puedes reunir los materiales y lo va a edificar tu hijo. ¿Cuándo terminaron las batallas de David? Ya, cuando se murió. Ruth, ¿qué tienes? Pues yo he visto el Dios de mi suegra. Ok. Daniel, ¿qué tienes? Pues lo único que tengo es la disciplina de orar 3 veces al día. Hay 2 tipos de destinos a los cuales necesitamos prestar atención. Destinos temporales, que son en este mundo, y destinos eternos, que son en el cielo. Muchas veces tenemos la vista muy corta. Fe como una antorcha, miedo como una sombra. Y necesitamos explorar en nuestra propia alma de cómo la fe puede iluminar nuestro camino. En Marcos capítulo 4 es interesante que los discípulos están aquí con Jesús. Miren esta narrativa bíblica en el Nuevo Testamento. Y empezando en el verso 35, ¿verdad? Nos da la historia. Marcos capítulo 4. Dice así, dice, aquel día llegó la noche, les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él, ¿qué? ¿Cuántas barcas había? Muchas. ¿Quién les pide entrar en la barca? Jesús. ¿Escucha? Porque tú crees que estás en una tormenta porque eres un desobediente. Ellos están en una tormenta porque obedecieron a Jesús. Pero tú y yo pensamos que tormentas son la ausencia de Jesús. Tú y yo pensamos que tormentas es que Dios no está con nosotros. ¿Hay tormentas de desobediencia? Claro. Pero esta es una tormenta de obedecer la voz de Dios. Esta es una tormenta de obediencia a Jesús. Esta es una tormenta donde viene. Ahora te quiero decir lo siguiente. ¿Había otras barcas, sí o no? ¿En cuántas barcas está Jesús? Solo en una. ¿La tormenta iba a venir para todas las barcas o solamente para una? Para todas. Pero si voy a estar en medio de una tormenta, más vale que yo esté en la barca. ¿Con quién? Con Jesús. Tormentas van a venir. La tormenta fue pareja. No creas que no afectaron a las otras barcas. Pero si vamos a enfrentar tormentas, no debemos enfrentarlas solas como gente de fe. Y aquí vienen y están gritando, están perdiendo. Y nos sumergimos en las profundidades de las escrituras a veces y dudamos. Y esta fue la tormenta perfecta, de mal en peor, y rápido cambió. Donde todo estaba bien y todo cambia de la noche a la mañana. Fianzas, hogar, salud,
Y a veces simplemente tiramos la mano y decimos, ya no puedo. Es una cosa después de otra, una cosa después de otra cosa. Y ahora los discípulos en una tormenta perfecta. La tormenta perfecta llegó a su vida y el agua llenaba la barca. Pero en medio de la tormenta había una ancla, porque Jesús dormía en el barco. Ahora lo interesante, y es un milagro también en la historia, que Jesús duerme mientras ellos lloran. Pero hicieron una cosa que todos necesitamos hacer. Fueron y hablaron con el maestro. Fueron y le dijeron, Jesús, tenemos temor. No podemos sin tu ayuda. Ven y cuidado en juzgar a otros y cuidado en juzgar tu propia vida, que estás haciendo algo mal solamente porque estás en medio de una tormenta. Las tormentas no tienen que significar todo el tiempo que estamos lejos de Dios. A veces estamos más cercas a Dios y es Jesús quien permite la tormenta para enseñarnos su poder y lo que Él puede hacer cuando depositamos nuestra fe en Él. Quiero que consideres lo siguiente: tormentas no significan que estás fuera de la voluntad de Dios en sí, pueden significar que estás en el centro de la voluntad de Dios. La presencia de Jesús está en medio de la tormenta. Miren el verso 38 conmigo, por favor, del mismo capítulo, del capítulo 4. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Despiertan a Jesús. Marcos nos dice que Jesús habló con la tormenta y le dice a la tormenta, calla, enmudece. Está en el verso 39. Jesús reprende a la tormenta. Esta palabra en el griego, quiero que sepan lo siguiente, es la misma palabra que Jesús usó para reprender a demonios. Algunos autores han pensado que la tormenta no fue mandada por Dios, permitida por Dios, pero que el mismo diablo estaba detrás de la tormenta. Y que cuando Jesús se puso de pie, la palabra no dice que solamente se calmó el agua. Si tú estás en un mar y hay viento, no se calman las olas. Pero la Biblia dice que cuando Jesús habló, hasta el agua se calmó. Jesús tiene el poder para cambiar las cosas en un segundo sobre tu vida. Jesús tiene el poder para obrar milagros. Pero el problema de nosotros es que vivimos más con duda y temor que fe. La diferencia entre ellos y Jesús es que ellos fueron controlados por temor y Jesús decidió anclar su fe en su Padre Celestial. Me gusta lo que nos dice Salmo 119, 71, por favor, si me lo prestan en la pantalla y lo pueden anotar en los comentarios, por favor. Salmo 119, 71. Lo leemos juntos, por favor. Bueno me es haber sido humillado. ¿A quién le gusta ser humillado, iglesia? ¿A quién le gusta pasar por pruebas? ¿Y sabes qué dice el salmista? Bueno me es haber sido humillado. A veces en nuestro orgullo queremos ser maestros. Pero a veces en nuestra debilidad, como niños, queremos aprender. O nos amargamos o nos mejoramos. ¿Qué hubo? O nos amargamos o nos mejoramos. Nos recuerda que a través de las tormentas necesitamos depender de nuestro Maestro y no pensar que podemos sin Él. Algunos de nosotros estamos en la barca equivocada. Algunos de nosotros no estamos en la barca con Jesús. Algunos de nosotros estamos viviendo bajo temor y no bajo Jesús. ¿Cuáles son lo que debemos hacer? Jesús estaba con ellos, pero necesitaban invitar a Jesús. Les quiero dar una tarea simple el día de hoy, que tal vez si lo único que te llevas del mensaje, quiero que te lleves lo siguiente.
quiero que pares varias veces al día, te arrodilles en cualquier lugar y simplemente le digas a Jesús tu falta de lo cual tú no puedes. Y le digas: Jesús, te invito a mi situación. Te invito a calmar mi tormenta. Si no estás en mi barca, te invito a la barca conmigo, Jesús. Jesús, este es tu matrimonio que me has dado. Estos son tus hijos. Admito que no puedo sin ti y yo necesito que tú hables a esta tormenta en mi vida. Ahora quiero que noten algo importante. Quiero que miren 2 versículos de Marcos. El 35 que ya leímos. ¿Quién los mandó? Jesús. ¿Jesús sabía que venía una tormenta? Yeah. Quiero que miren estos versículos y quiero que los subrayen, porque creo que si lees estos 2 versículos te van a animar esta semana. Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche les dijo que pasemos al otro lado. ¿Listos? Miren Marcos capítulo 5 verso 1. Marcos 5:1. Marcos 5:1. ¿Qué dice ahí? ¿Cruzaron o no cruzaron? ¿Qué hubo? ¿Obedecieron? ¿Hubo tormenta? ¿Estaban solos? ¿Cruzaron? ¿Vas a obedecer? ¿Vas a subir a la barca? ¿Puede haber una tormenta? ¿Puedes dudar? ¿Puedes tener temor? ¿Puedes invitar a Jesús? Pero vas a cruzar. El problema es que muchos de ustedes están en medio de la tormenta y estás dudando. Pero si Jesús te pidió subirte a esta barca, si Jesús te invitó, si estás en el centro de la voluntad de Dios, no estás solo. Hay destinos temporales y hay destinos a largo plazo. Y solo porque tu destino a corto plazo esté en la presencia de una tormenta, no significa que están solos. La Biblia dice en Santiago que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce madurez. Dios usa las tormentas para madurarnos. Ahora, ¿cuántos de ustedes vienen especialmente en áreas tropicales? A veces llega una tormenta por media hora. ¿Y qué pasa después de que pasa la tormenta? ¿Los cielos se limpian, sí o no? A veces Dios quiere permitir una tormenta para limpiar cosas de tu vida que tú no has querido limpiar. A veces hay cosas que deberían de purgar de nuestra vida. La palabra nos asegura que Jesús está en nuestra barca. Yo no sé dónde te encuentras el día de hoy, pero yo sí sé que Jesús está contigo. Jesús es tu Salvador. Yo sé que eres hijo de Dios. Yo sé que cruzar o salir de este Egipto, de este tipo del mundo, de las cadenas de esclavitud, no va a ser fácil. Pero ¿quién estaba en las manos de Dios? Moisés. ¿Quién dudó? Moisés. ¿Quién dijo, quién soy yo? Moisés. Lo mismo decimos nosotros. ¿Y sabes qué Dios nos dice? No es quien tú eres. Y dice, yo te he constituido, yo te voy a dar autoridad, yo te voy a poner, yo te voy a dar voz, yo te voy a dar poder. Porque el diablo te dice que tú no sirves para nada. Pero Dios dice que para esto Él te creó. Y en Jesús somos más que vencedores. Y en medio de la tormenta dudamos. Pero el día de hoy para de dudar. Y quiero que tomes una semilla de fe. Quiero que escojas un lugar el día de hoy donde en privado puedas decirle al Señor, Señor, tú me pediste subirme a esta barca. Tú prometiste que estuvieras conmigo. Y Marcos 5:1 dice que vamos a cruzar al otro lado. Y yo creo que muchos de ustedes deben subrayar ese versículo. Abrir la Biblia y decir, esta es mi promesa para esta semana. Vamos a cruzar al otro lado. Todo va a estar bien.
Yo soy la vara en las manos de Dios. ¿Soy perfecto? No. ¿He cometido errores como Moisés? Sí. ¿Lo merezco? No. Pero nadie lo merece. Todo es por gracia para que nadie se gloríe, nos dicen las Escrituras. Y entonces hoy decidiremos si vamos a llorar en temor o si vamos a depositar en oración en fe. Y les pido, escojan fe. Pero Freddy, no tengo mucha fe. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, muévete, y se movería. Deposita ese grano de mostaza de fe en Jesús, en su Padre, y veamos estas montañas mover. Oremos juntos, por favor, el día de hoy. Padre, gracias le damos a usted en este domingo y necesitamos de tu ayuda. Señor, hay tormentas y a veces el diablo nos engaña a pensar que no estamos bien con Dios, que Dios nos ha abandonado, que estamos solos, que no podemos. Más grande es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. ¿No lo merezco? No. Tal vez yo soy nadie, pero no es quien yo soy, es quien es mi Dios. Yo anhelo ser una vara en las manos de Dios. Yo anhelo ser una persona quien Dios empodera. Hoy decido cambiar mi duda, mi temor, mi miedo y anclarme en fe en Jesús. Pedirle a Jesús que enmudezca esta tormenta en mi vida. Pedirle que Él sea el que cambia mis circunstancias. Pedirle que arroje de mi vida lo que a Él no le agrada. Porque Él promete que si le obedezco, cruzaremos al otro lado. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Y todos decimos el día de hoy, amén, para la gloria de Dios. Dios me los bendiga el día de hoy. Muchas gracias por mirar el mensaje de hoy. Quisiéramos pedirles si a través de oración podrían considerar apoyar a nuestro ministerio económicamente. Si hemos llegado a tu vida, es porque alguien más dio para que la palabra llegara a tu vida. Si la palabra ha transformado tu vida, imagínate cuánto más podemos hacer juntos si te unieras a nuestra familia de donadores. Si Dios no te lo pide en oración, no lo hagas. Pero si Dios toca tu corazón, por favor, considera ayudar nuestro ministerio. Puedes ir a freddydeanda.com y hay un botón ahí. O en Facebook pueden ir al primer comentario. En YouTube vayan a la descripción. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia. Juntos podemos ir más lejos para alcanzar el mundo con la palabra de Dios.